Le conté a mi mejor amigo que su novia me coqueteó en una fiesta y ahora ella me acusa de estar inventándolo. No sé en qué momento pasé de pensar que estaba haciendo lo correcto a sentir que me había metido en un problema que no tenía salida, pero todo empezó hace 3 semanas. En la fiesta de cumpleaños de un compañero del trabajo de mi mejor amigo. Yo ni siquiera conocía al tipo, pero mi amigo me insistió tanto en que fuera que terminé aceptando. Él decía que le hacía ilusión porque desde que empezó a salir con su novia casi no teníamos tiempo de vernos a solas y que esa noche quería que nos juntáramos como antes, a tomar algo, reírnos y hablar tonterías hasta tarde. Para entender por qué esto se volvió tan feo, tengo que explicar que él y yo somos amigos desde hace más de 12 años. Nos conocimos en el instituto, cuando los dos éramos esos chicos medio perdidos que se sientan al fondo y fingen que no les importa nada. Él es de esa clase de personas que confían con facilidad, que no piensan mal de nadie hasta que la realidad los obliga, y quizá por eso siempre hemos sido complemento, él pone la calma y yo la sospecha. Cuando me presentó a su novia hace casi un año, me cayó bien. No era especialmente cariñosa conmigo, pero sí de esas personas que saben ser encantadoras cuando quieren. Sonrisa rápida, mirada fija, ese tono de voz que parece que siempre está bromeando aunque no lo esté. A mí me pareció un poco intensa, pero como a él se le veía feliz, no me metí. Además, yo no soy de esos amigos que creen que ninguna novia es suficiente para su mejor amigo. Al contrario, quería que le fuera bien. Después de una ruptura horrible que tuvo años atrás, verlo tranquilo era casi un alivio. La fiesta fue en una casa alquilada a las afueras, con piscina, luces de esas amarillas que cuelgan por el jardín y música demasiado alta para poder hablar sin inclinarte hacia el oído del otro. Fuimos los 3 juntos. En el coche, él iba feliz, cantando cualquier cosa que saliera en la radio, y ella iba en el asiento de copiloto grabando historias para sus redes, corrigiéndole la letra cada vez que se equivocaba. Yo iba atrás y pensaba que, aunque a veces me parecía un poco controladora, quizás solo era mi costumbre de ver defectos donde no había nada. Al llegar, él se despegó de nosotros enseguida porque conocía a casi todos. Yo me quedé un rato cerca de la mesa de bebidas, mirando el ambiente, saludando por cortesía a gente que no volvería a ver nunca. Ella se me acercó a los pocos minutos con 2 vasos en la mano y me dio uno. Me dijo, ahora sí te toca hablar conmigo, porque cada vez que estamos juntos él te secuestra. Me reí. No vi nada raro en eso. Empezamos a conversar de cosas normales, trabajo, música, viajes, anécdotas absurdas sobre mi amigo. Pero después, muy poco a poco, el tono cambió. Primero fueron bromas sobre que yo era más divertido cuando él no estaba. Luego, comentarios sobre que entendía por qué habíamos sido tan cercanos tantos años, porque tenía algo. Yo seguí riéndome por incomodidad más que por otra cosa. No quería sobredimensionar nada. En las fiestas la gente habla raro, exagera, juega a ser más interesante o más valiente de lo que en realidad es. Pensé que iba por ahí. Hasta que en un momento, mientras yo dejaba mi vaso en una mesa alta, ella me tocó el brazo y me dijo al oído, muy cerca, si te hubiera conocido antes, me habrías complicado la vida. Ese fue el instante en que sentí el primer golpe de alarma. No porque fuera una declaración brutal, sino porque estaba dicho con esa seguridad ambigua que luego siempre permite negarlo todo. Me aparté un poco y le respondí algo como menos mal que no pasó entonces. Sonrió de una forma que no supe interpretar y me dijo, sí, menos mal, o no. Ahí fue cuando empecé a sentir que estaba en terreno peligroso. Y lo peor es que, justo cuando pensé en buscar a mi amigo para no quedarme más tiempo a solas con ella me agarró del antebrazo y me dijo que no me fuera todavía, que solo estaba jugando, que no pusiera esa cara. Yo le dije que no era por eso, que simplemente iba a buscar otra bebida. Entonces se acercó todavía más y me preguntó si yo siempre era tan correcto o solo con las novias de mis amigos. Recuerdo perfectamente el ruido de la música, el olor del cloro de la piscina y la sensación absurda de que, si alguien nos miraba desde lejos, iba a aparecer una escena completamente distinta. Le dije que estaba cruzando una línea. Ella soltó una risa bajita y respondió, relájate, nadie te está pidiendo nada. En ese momento vi a mi amigo saliendo de la casa con un grupo de gente. Yo iba a levantar la mano para llamarlo, pero ella cambió la expresión de golpe y dio un paso atrás, como si nada hubiera pasado. Luego me guiñó un ojo y se fue hacia donde estaba él. Me quedé ahí parado, con la idea fija de que tenía que decirle algo y, al mismo tiempo, con el miedo de estar exagerando y reventar una relación por interpretar mal un juego tonto de fiesta. Durante casi una hora no dije nada. Los vi juntos, riéndose, posando para fotos, besándose como si fueran la pareja perfecta. Y cuanto más normal se veía todo desde fuera, más ridículo me parecía abrir la boca. Pero entonces pasó algo que me hizo cambiar de idea. Yo estaba en la cocina buscando hielo cuando ella entró sola. Cerró la puerta con el pie, se apoyó en la encimera y me dijo, ¿de verdad vas a hacerte el santo? Le pregunté qué quería decir. Se encogió de hombros y me dijo que yo también había seguido el juego, que no me hiciera el sorprendido, que si quisiera habría podido pasar algo. Lo dijo sonriendo, como si estuviera disfrutando mi incomodidad. Y luego añadió, tranquilo, sé guardar secretos. Ahí ya no tuve dudas de que, aunque ella quisiera disfrazarlo de broma, sabía perfectamente lo que estaba haciendo. No le respondí nada. Salí de la cocina y fui directo a buscar a mi amigo. Lo encontré junto a la piscina, con una cerveza en la mano, hablando con 2 tipos del trabajo. Le dije que necesitaba hablar con él un minuto, a solas. Me vio la cara y se puso serio enseguida. Nos apartamos al lateral de la casa, donde casi no llegaba la música. Yo estaba tan tenso que tardé un momento en ordenar las palabras. Le dije que no quería montar drama, que quizá no había sido para tanto, pero que prefería que lo supiera por mí antes de que se malinterpretara algo. Le conté, de la forma más neutral que pude, que su novia había tenido comentarios raros conmigo, que al principio pensé que era broma, pero que se había puesto demasiado insistente y que me sentía incómodo. No le dije que ella me había provocado. No le dije que se me acercó demasiado. No le dije ni la mitad de las frases exactas porque me dio vergüenza repetirlas. Solo intenté transmitirle que algo no estaba bien. Él se quedó mirándome como si no entendiera el idioma.
La primera reacción no fue de enojo, sino de pura incredulidad. Me preguntó si estaba seguro. Le dije que sí. Me preguntó si quizá había bebido demasiado y estaba interpretando mal. Le dije que llevaba 2 vasos en toda la noche y que precisamente había esperado 1 hora antes de decírselo porque no quería ser injusto. Lo siguiente que hizo fue girarse para buscarla con la mirada. Yo le pedí que no montara nada ahí, que si quería lo hablaran al día siguiente con calma. Me dijo que no, que prefería preguntarle en ese momento. Y antes de que pudiera detenerlo, ya estaba caminando hacia el jardín. La sensación que tuve en ese segundo fue la misma que cuando ves caer un vaso en cámara lenta y sabes que va a romperse, pero ya no puedes hacer nada. Los vi discutir primero en voz baja y luego con gestos cada vez más tensos. Ella me miró 2 veces mientras hablaba con él. La primera con sorpresa. La segunda con una mezcla de rabia y desprecio que me heló. Al cabo de unos minutos, él volvió hacia mí solo. Me dijo que nos fuéramos. En el coche, nadie habló casi nada. Ella iba mirando por la ventana como si yo no existiera. Él conducía demasiado rápido. Cuando la dejamos en su edificio, se bajó sin despedirse de mí y le dijo a él algo que no escuché. Después, seguimos manejando un rato en silencio hasta que aparcó frente a un parque cerrado y apagó el motor. Me preguntó si le estaba diciendo toda la verdad. Le dije que sí. Me preguntó si había pasado algo más. Le dije que no. Me dijo que ella juraba que yo había malinterpretado bromas, que estaba incómoda porque yo llevaba semanas tratándola raro y que ahora había querido darle la vuelta para dejarla mal. Eso me dejó helado, porque yo apenas coincidía con ella. Le pregunté de dónde había sacado eso. Él me dijo que, según ella, yo siempre la miraba demasiado, que a veces hacía comentarios ambiguos, que esa noche incluso le había dicho que si me hubiera conocido antes quizá la historia habría sido distinta. Tardé 2 segundos en entender que me estaba devolviendo exactamente su frase, invertida. Y en ese instante sentí un miedo muy específico, muy sucio, porque comprendí que esto ya no iba de aclarar un malentendido, iba de quien conseguía parecer más creíble. Yo le dije que eso era mentira, que estaba dándole la vuelta a todo porque sabía que se había pasado. Él se cubrió la cara con las manos y se quedó así un rato. Luego me dijo que me creía, o que quería creerme, pero que necesitaba pensar. Esa frase me dolió más de lo que esperaba. Porque cuando alguien dice quiero creerte, en realidad te está diciendo que todavía no lo hace del todo. Al día siguiente me desperté con un mensaje suyo que decía, necesito espacio. No le escribas a ella. Ya hablaré contigo. No respondí enseguida. Estuve media hora mirando la pantalla, entre enfadado y triste, pensando que el único que había actuado de frente era yo y aún así parecía que me hubieran puesto en cuarentena. Finalmente le contesté que estaba bien, que me dolía que dudara, pero que entendía que estaba confundido. Después intenté seguir con mi día, pero fue imposible. A mediodía empecé a recibir mensajes de 2 amigos en común preguntándome qué había pasado con él y su novia, porque al parecer habían desaparecido de la fiesta de mala manera y alguien había contado que hubo problemas raros. No dije nada. Respondí con evasivas. Pensé que lo correcto era dejar que él procesara todo y no empezar a dar mi versión por ahí. Grave error. Esa misma noche, una chica del grupo me escribió algo mucho más directo. Oye, ¿es verdad que intentaste meterte entre ellos? Le pregunté de dónde había sacado eso. Me dijo que la novia de mi amigo estaba destrozada, que había contado que yo llevaba tiempo poniéndola incómoda y que en la fiesta, cuando ella me paró en seco, yo me adelanté a inventar que ella me había coqueteado. Recuerdo haber leído el mensaje 3 veces, porque me negaba a aceptar el nivel de descaro. Le respondí que era absolutamente falso. Me contestó con un ya, no sé, ojalá se arregle. Ese no se me hirvió la sangre. Ahí entendí una verdad bastante miserable, cuando se enfrentan 2 versiones privadas de una misma escena, la gente no busca la verdad, busca la narrativa que le resulte más entretenida o más cómoda. Durante 2 días no hablé con mi mejor amigo. El tercero me llamó. Sonaba agotado. Me dijo que había discutido sin parar con su novia y que cada conversación terminaba peor. Según él, ella insistía en que yo la odiaba desde el principio, que siempre me molestó verla con él porque estaba acostumbrado a ocupar el primer lugar en su vida. Y que esa noche yo había intentado llevar la conversación a un sitio ambiguo y luego, al ver que ella me cortó, salí corriendo a victimizarme. Le dije que eso era una locura. Me preguntó si tendría sentido que los 3 nos sentáramos a hablar. Mi reacción fue inmediata, no. Le dije que ella era mucho más hábil hablando que yo, que ya había demostrado que podía mentir mirándome a la cara sin pestañear y que una conversación de 3 no era una búsqueda de la verdad, sino un juicio. Él me dijo que necesitaba una forma de salir de la duda, porque cada uno sonábamos convencidos. Entonces le pregunté algo que no le había dicho antes, si de verdad creía que yo, después de 12 años de amistad, iba a inventarme una cosa así sabiendo que podía romperle la relación. Hubo un silencio largo. Me dijo que no quería creerlo, pero que tampoco quería aceptar que su novia fuera capaz de eso. Ahí exploté. Le dije que entonces el problema era suyo, no mío. Que yo le había dicho algo incómodo precisamente porque lo respetaba, y que si él prefería vivir en una mentira porque le daba miedo la verdad, no podía hacer más. Colgué sin despedirme. Eso empeoró todo. Porque al parecer, minutos después de nuestra llamada, ella subió una historia a redes diciendo algo como que peligroso es cuando algunos hombres no aceptan un límite y se inventan historias para destruirte. Sin nombrarme, claro. Pero todos sabían. Varios conocidos reaccionaron con mensajes de apoyo hacia ella. Una amiga en común publicó un texto larguísimo sobre lo difícil que era ser mujer y que nadie creyera tu versión cuando señalabas conductas incómodas. Quiero dejar claro algo, porque sé perfectamente cómo suena esto, yo entiendo que muchísimas mujeres no son creídas cuando dicen la verdad. Lo sé y lo he visto. Precisamente por eso lo que me estaba haciendo me parecía tan perverso. Estaba usando una realidad dolorosa para blindar una mentira. Y yo, por ser hombre y además por ser el amigo cercano, quedaba automáticamente en el papel del resentido, del celoso, del que quizá confundió amabilidad con insinuación. Empecé a preguntarme si alguien me iba a creer aunque yo dijera la verdad exacta.
No porque mi historia cambiara, sino porque la suya era más fácil de defender públicamente. Mi hermana fue la primera persona a la que le conté todo con lujo de detalle. Ella me escuchó sin interrumpirme y al final me dijo algo que me dejó pensando: no intentes demostrar demasiado rápido que eres inocente, porque eso hace que parezca que estás desesperado. Guarda todo y deja que ellos se contradigan. Le dije que no tenía pruebas. Me preguntó si de verdad no había ninguna. En ese momento recordé algo. En la fiesta, cuando ella se me acercó la primera vez, yo estaba respondiendo un audio en el móvil y, para oír mejor, lo había dejado grabando unos segundos más mientras guardaba el teléfono. No estaba seguro de cuánto había captado, pero fui a revisar. Encontré el archivo. Se escuchaba muy mal, con música de fondo y gente gritando. Pensé que no serviría de nada. Pero al subir el volumen y escucharlo con auriculares, distinguí una parte clarísima. Se oía su voz diciendo: si te hubiera conocido antes, me habrías complicado la vida. Y luego la mía respondiendo algo que no se entendía completo, y después su sí, menos mal, o no. Me quedé congelado. No era la escena entera. No probaba todo. Pero sí probaba algo esencial, que ella había dicho exactamente la frase que luego me atribuyó a mí. Le mandé el audio a mi hermana. Me respondió: con esto no la hundes, pero si rompe su versión. No se lo envié enseguida a mi amigo. Pasé una noche entera pensando qué hacer. Una parte de mí quería guardarlo porque me indignaba tener que defenderme cuando yo no había hecho nada. Otra parte quería mandarlo a todos de una vez y terminar con el asunto. Al final elegí hablar primero con él. Le escribí que necesitábamos vernos. Aceptó. Nos encontramos en una cafetería donde habíamos pasado media adolescencia jugando a las cartas y hablando de tonterías. Verlo entrar con esa cara de no haber dormido me dio pena, pero también rabia. Nos sentamos. Antes de que dijera nada, le puse el audio. Lo escuchó una vez. Luego me pidió que lo repitiera. La segunda vez cerró los ojos al llegar a la frase. Cuando terminó, se quedó inmóvil unos segundos. Me preguntó si tenía algo más. Le dije que no, solo eso. Entonces apoyó los codos en la mesa y me dijo una frase que todavía hoy me retumba: creo que he estado buscando una manera de que nadie sea el malo. Le respondí que eso ya no era posible. Uno de los dos estaba mintiendo. Él asintió, pero aún así intentó aferrarse a la idea de que quizá ella había coqueteado por impulso, se había arrepentido, se sintió acorralada cuando él la confrontó y entonces reaccionó atacándome. Como si ponerle una explicación humana lo hiciera menos grave. Yo le dije que el coqueteo era lo de menos ya, que el verdadero problema era que me había acusado de acoso encubierto para salvarse. Me pidió tiempo otra vez. Ahí lo miré y sentí que algo se partía. Le dije que tiempo ya le había dado bastante, que si después de escuchar eso seguía sin saber quién era el problema, entonces nuestra amistad no era lo que yo pensaba. Me levanté para irme. Él me detuvo del brazo y me dijo que no quería perderme. Le respondí: pues deja de actuar como si fueras tú la víctima principal de esto. Esa tarde me llamó su novia. No contesté. Me dejó 3 mensajes de voz seguidos. En el primero intentaba sonar calmada y decía que esto se había salido de control, que podíamos hablar como adultos. En el segundo ya se notaba más tensa y decía que sacar audios privados era manipulación. En el tercero directamente me amenazó sin usar la palabra amenaza, dijo que si yo empezaba a mover cosas. Ella también tenía mucho que contar sobre mí y que no me convenía entrar en una guerra de versiones con alguien que sí sabía expresarse. Ese último mensaje me dio una mezcla de asco y alivio. Asco, por la seguridad con la que creía poder torcerlo todo. Alivio, porque por primera vez mostraba el personaje real sin maquillaje. Guardé los audios y se los reenvié a mi amigo, junto con un mensaje: yo no la busqué. Ella me llamó. Tardó en responder, pero al final solo escribió: lo sé. Pensé que con eso él terminaría con ella de inmediato. No fue así. Pasó casi una semana entera. Durante esos días, yo quedé en una especie de limbo social. Algunas personas dejaron de escribirme. Otras me hablaban normal, pero con esa curiosidad morbosa de quien quiere enterarse del escándalo sin mancharse. Un amigo en común me invitó a tomar algo y, después de 2 cervezas, me soltó que quizá yo también había sido ingenuo por contarle a él en plena fiesta, que esas cosas se manejan con más tacto. Me reí en su cara y le pregunté cuál habría sido el protocolo correcto, según él: esperar a que ella dijera una versión primero. ¿Dejar que siguiera acercándose? ¿Guardar silencio para proteger la comodidad de todos? No supo qué responder. Ahí confirmé otra cosa: a la gente le incomoda muchísimo que alguien diga una verdad desagradable, porque les arruina la fantasía de grupo donde todo encaja y nadie tiene que tomar partido. La ruptura oficial ocurrió 9 días después de la fiesta. Me enteré porque él vino a mi apartamento sin avisar. Tenía una mochila, ojeras tremendas y una expresión vacía. Se sentó en mi sofá y me dijo, sin rodeos, que habían terminado. Al parecer, después de escuchar mis pruebas y ver los mensajes de voz, le pidió que le dijera la verdad completa. Ella pasó por todas las fases posibles: negar, llorar, minimizar, acusarlo de no apoyarla, decir que era solo un juego, que yo la había intimidado, que estaba nerviosa, que no recordaba bien. Que el verdadero problema era que él siempre priorizaba nuestra amistad sobre la relación. En algún punto, según me contó, ella dijo una frase que para él fue decisiva: si me hubieras defendido a mí desde el principio, nada de esto habría escalado. Eso le hizo entender que para ella el centro del asunto no era haberme faltado el respeto ni haber mentido, sino perder el control de la narrativa. Discutieron durante horas. Cuando él le dijo que necesitaba distancia, ella le respondió que si cortaban, iba a contarle a todo el mundo la clase de amigo que yo había sido desde siempre, insinuando otra vez cosas que nunca pasaron. Ahí él explotó y le dijo que si hacía eso, sacaría los audios. Ella le contestó que entonces quedaría como un manipulador que difunde conversaciones privadas. Y así, según él, supo definitivamente con quién estaba. Yo esperaba sentirme mejor al escucharlo, pero la verdad es que me sentí agotado. Le pregunté si había venido a disculparse o a informarme. Bajó la mirada y dijo que ambas cosas.
Me pidió perdón por haber dudado, por no cortarlo de raíz, por dejar que otros pensaran mal de mí mientras él intentaba convencerse de que el desastre no era tan grave. Me dijo que tenía miedo de admitir que la mujer con la que ya hablaba de vivir juntos era capaz de hacer algo así. Yo le respondí que entender su miedo no borraba el daño. Porque mientras él procesaba, yo me estaba comiendo la reputación rota solo. Asintió, sin defenderse. Después me dijo algo que me removió más de lo esperado, que había revisado nuestra amistad en su cabeza y que le daba vergüenza darse cuenta de que, en el momento decisivo, no había estado a la altura de todo lo que yo sí había sido para él durante años. No supe qué decir. Cuando conoces a alguien tanto tiempo, el perdón no llega ni se niega de inmediato, se queda suspendido, como una puerta entreabierta. Creí que ahí se terminaba todo. Otra vez, me equivoqué. 2 días después, ella publicó un texto larguísimo diciendo que había sido víctima de una campaña de difamación por parte de 2 hombres que se protegían entre sí. No dio nombres, pero volvió a insinuar que yo había interpretado límites sanos como coqueteo y que luego, al ser rechazado, fabriqué pruebas parciales para manipular a mi amigo. En otras circunstancias me habría dado igual, pero para entonces ya estaba cansado de quedarme callado mientras ella dejaba veneno por ahí. Así que, con el permiso de mi amigo, subí una sola historia. Fondo negro. Texto blanco. Sin insultos. Sin explicación larga. Solo puse, durante días me acusaron públicamente de inventar una situación que sí ocurrió. No respondí por respeto a alguien que consideraba mi familia. Pero no voy a aceptar que se siga manchando mi nombre. Existe un audio donde se demuestra que la versión que se contó sobre mí no fue cierta. No voy a publicar más por ahora. Solo pido que quien no conoce la historia completa deje de repetir mentiras. Nada más. Y aunque no subí el audio, el efecto fue inmediato. Varias personas me escribieron preguntando si era verdad que había pruebas. Otras borraron o archivaron las historias ambiguas que habían compartido apoyándola. Nadie se disculpó, claro. Eso casi nunca pasa. Pero el viento cambió de dirección. Lo más sorprendente vino de una chica que apenas conocía, amiga de una amiga. Me escribió diciendo que no quería meterse, pero que había salido con un compañero de trabajo del entorno de la exnovia de mi amigo y que el rumor de que ella tonteaba demasiado cuando bebía no era nuevo. Según esta chica, no era la primera vez que cruzaba límites y luego lo convertía en malentendido o dramatismo ajeno. No me mandó nada concreto, solo una advertencia. No la usé para nada, porque honestamente ya no quería seguir cavando. Pero me hizo sentir menos loco. A veces uno necesita, aunque sea tarde, la confirmación de que lo que vivió no fue una exageración propia. Mi mejor amigo y yo tardamos en volver a hablar como antes. De hecho, todavía no estamos exactamente como antes. Hemos salido un par de veces, hemos recordado tonterías, incluso nos hemos reído, pero hay una grieta. No porque lo odie, sino porque vi una parte de él que nunca había querido ver, la parte que, ante el conflicto más incómodo, prefirió proteger su esperanza antes que protegerme a mí. Él lo sabe. Lo hemos hablado. Me dijo que entiende si ya no lo considero igual. Yo le dije que no sé cuánto se tarda en reparar algo así, pero que al menos ahora ya no me interesa fingir que no pasó. Curiosamente, eso nos hizo más honestos. Menos idealizados. Más adultos, supongo. A veces la amistad no se rompe de golpe, se le cae la inocencia. Hay otro detalle que todavía no he contado y que fue, para mí, el giro final de toda esta historia. Una semana después de la ruptura, él me mandó captura de un mensaje que ella le envió de madrugada. No un discurso, no una disculpa completa, no nada elegante. Solo una frase brutalmente simple: todo esto habría salido mejor si tu amigo no fuera tan orgulloso. Cuando la leí, me reí. De verdad me reí. Porque después de tanta mentira, tanto drama, tanta pose moral, el resumen que ella hacía del desastre era que yo había sido orgulloso. Ni una palabra sobre haber coqueteado conmigo. Ni una palabra sobre haberme acusado falsamente. Ni una palabra sobre haber puesto a 2 amigos de años al borde de romperse. Solo mi orgullo. Ese mensaje, más que el audio, más que los mensajes de voz, fue el que me dio cierre. Porque me mostró que jamás iba a obtener de ella una admisión limpia de lo ocurrido. Y, sin embargo, ya no la necesitaba. Cuando alguien es incapaz de ver el daño que hizo, perseguir su reconocimiento solo te ata más a su juego. Desde entonces he pensado mucho en esa noche y en todo lo que vino después. ¿En qué habría pasado si me quedaba callado? En si habría sido más fácil. Tal vez sí, en el corto plazo. Tal vez la relación habría seguido unos meses más, quizá años, y el problema habría explotado de otra forma. O quizá yo habría quedado como el tipo raro que de repente evita a la novia del amigo sin explicar por qué. También he pensado en si hice mal en contárselo en la fiesta. Puede que no haya sido el momento perfecto, pero la verdad es que no existe momento perfecto para decirle a alguien que la persona que ama acaba de comportarse de una forma que no encaja con la imagen que tiene de ella. Siempre va a doler. Siempre va a parecer inoportuno. Siempre alguien va a decir que había una manera menos brusca. Lo que aprendí es que muchas veces la supuesta manera correcta de comunicar una verdad incómoda no es más que una forma elegante de pedirte que no la digas. Sé que, si esto se publicara tal cual, muchos comentarios me dirían que mi amigo no merece seguir siéndolo. Otros dirían que hice bien en hablar y que cualquier duda de su parte ya es traición. También sé que habrá quienes piensen que debí ignorarlo todo porque una fiesta, unas copas y unas frases ambiguas no justifican arruinar una relación. Y entiendo esas posturas. De verdad. Pero quienes piensen así se están quedando en la superficie. El problema nunca fue solo que ella me coqueteara. El problema fue que, cuando se vio descubierta, usó una acusación muy seria para voltear el tablero y salvarse. Y el segundo problema fue que la persona que mejor me conoce dudó lo suficiente como para dejarme solo en medio de eso. Una de esas cosas habla de quién era ella. La otra habla de cuánto pesa una relación nueva frente a una amistad vieja cuando la realidad se pone fea. Hoy, si me preguntan si volvería a hacer lo mismo, la respuesta es sí, aunque sabiendo el costo. Porque cargar con el silencio también habría sido una forma de perderme a mí mismo.
Y porque, al final, la verdad salió, aunque no de una forma limpia ni rápida ni justa. Salió a empujones, con dudas, con reputaciones tambaleando y con una amistad herida. Pero salió. Mi amigo ya no está con ella. Yo ya no tengo que morderme la lengua cuando alguien me mira raro. Y la gente que decidió creer cualquier cosa sin conocerme se retrató sola, que también sirve para hacer limpieza en la vida. Lo único que aún me pesa es una imagen muy concreta, la de esa noche, cuando él me dijo en el coche que quería creerme. A veces pienso que ahí fue cuando se acabó una etapa entera de nuestra amistad, incluso aunque siguiéramos hablando después. Ya no somos los dos chicos del fondo del salón que se defendían ciegamente contra el mundo. Ahora somos dos adultos que aprendieron, de la peor manera, que la confianza no se pone a prueba cuando todo va bien, sino cuando creerle al otro te obliga a aceptar una verdad que te destroza los planes. Y por si alguien se lo pregunta, no he vuelto a verla. Ni quiero. La última noticia que tuve de ella fue por otra persona, que me contó que anda diciendo que todo se magnificó por gente inmadura y que ella prefirió alejarse por salud mental. No me sorprende. Cada uno se cuenta la historia que necesita para poder dormir. Yo también me cuento la mía, supongo, pero al menos la mía coincide con los hechos. Tengo el audio guardado. Tengo sus mensajes de voz guardados. Los conservé no por venganza, sino porque después de vivir algo así entiendes el valor brutal que tiene cualquier rastro objetivo cuando alguien decide que tu palabra sola no basta. Ojalá no tener que usarlos nunca más. Ojalá jamás vuelva a vivir una situación donde decir la verdad me deje con la sensación de que soy yo el que está siendo juzgado. Pero si alguna vez pasa, ya sé algo que antes no sabía, el silencio protege al mentiroso mucho más que al inocente. Así que eso fue lo que pasó. Le conté a mi mejor amigo que su novia me coqueteó en una fiesta, ella me acusó de inventarlo, casi me quedo sin amigo por hacer lo que creí correcto. Y al final todo explotó por un audio accidental que yo ni siquiera recordaba tener. La relación de ellos murió, nuestra amistad quedó tocada y yo perdí la costumbre de creer que la honestidad, por sí sola, basta para que las cosas se ordenen. A veces no basta. A veces la verdad necesita pruebas, paciencia y estómago. Y a veces, aunque ganes, no sientes que hayas ganado nada. Solo sientes que sobreviviste a una historia que, si me la hubieran contado hace un mes, yo mismo habría pensado que era demasiado enredada para ser real. Actualización. Han pasado unas semanas desde que publiqué lo que ocurrió con mi mejor amigo y su novia en la fiesta. No pensé que volvería a escribir sobre esto, pero muchas cosas cambiaron desde entonces y creo que es justo contar cómo terminó realmente todo. Cuando subí el audio que demostraba que ella había dicho la frase que luego intentó atribuirme a mí, la situación se calmó un poco en redes, pero en la vida real todavía estaba todo muy tenso. Mi mejor amigo y yo seguimos hablando, pero la relación no era la misma. Había una especie de incomodidad constante, como si ambos estuviéramos caminando alrededor de algo roto que ninguno sabía cómo reparar. Durante esos días él me decía que estaba tratando de cerrar la relación definitivamente con ella. Habían discutido mucho, pero cada conversación terminaba de forma rara. Según él, ella alternaba entre pedir perdón, llorar, y luego volver a decir que todo había sido un malentendido enorme que se salió de control porque yo reaccioné mal. Yo trataba de no meterme demasiado, porque sinceramente ya estaba cansado de todo el drama. Para mí el tema estaba claro, ella había intentado voltear la historia para no quedar mal. Pero para él no era tan simple, porque seguía teniendo sentimientos por ella y además habían pasado casi un año juntos. Supongo que cuando estás enamorado tu mente intenta encontrar cualquier explicación que haga menos dolorosa la realidad. Unos días después él me pidió que nos viéramos otra vez. Nos encontramos en un bar pequeño donde habíamos ido muchas veces en la universidad. Al principio la conversación fue tranquila, pero se notaba que algo lo estaba carcomiendo. Finalmente me dijo que había descubierto algo que no me había contado todavía. Resulta que después de que ella publicó aquellas historias insinuando que yo había inventado todo, varias personas empezaron a escribirle a él en privado. Algunos para apoyarlo, otros para preguntarle qué había pasado realmente. Entre esos mensajes había uno de un chico que trabajaba en la misma empresa que ella. Este tipo le dijo que no quería meterse, pero que lo que estaba viendo en redes le parecía extraño porque él había escuchado historias similares antes. Cuando mi amigo me contó eso pensé que se refería a rumores normales, pero no era exactamente eso. Según el compañero de trabajo, hacía meses que ella tenía fama de coquetear demasiado cuando bebía en eventos sociales del trabajo. No necesariamente con malas intenciones, pero sí lo suficiente como para incomodar a más de una persona. Lo curioso es que, según ese chico, cada vez que alguien mencionaba algo al respecto ella lo convertía en un problema de interpretación o en una exageración de los demás. Básicamente hacía lo mismo que conmigo, pero en situaciones más pequeñas que nunca llegaban a explotar tanto como esta. Cuando escuché eso sentí una mezcla rara de alivio y tristeza. Alivio porque confirmaba que no estaba loco. Tristeza porque mi amigo estaba descubriendo todo eso de golpe. Él me dijo que cuando recibió ese mensaje al principio no quiso creerlo, pero luego empezó a recordar cosas pequeñas que antes había ignorado. Comentarios raros que ella hacía sobre otros hombres, discusiones donde siempre terminaba girando la culpa hacia él, situaciones donde alguien terminaba pidiendo perdón aunque en realidad no estaba claro que había hecho mal. Después de hablar de eso un rato, pensé que la historia ya estaba terminando ahí. Pero entonces me dijo que aún había algo más. Me contó que ella le había pedido verse una última vez para cerrar todo. Él aceptó, pensando que quizá quería disculparse de verdad. Se encontraron en un café por la tarde. Al principio la conversación fue tranquila. Ella incluso admitió que había exagerado algunas cosas cuando habló de mí. Pero lo dijo de una manera muy calculada, como si estuviera tratando de conceder solo lo mínimo necesario para recuperar terreno. Según mi amigo, en un momento ella le preguntó si realmente creía que yo había sido completamente inocente en todo el asunto. Él le respondió que sí, que después del audio y de los mensajes de voz ya no tenía dudas. Fue entonces cuando ella dijo algo que cambió completamente el tono de la conversación.
Le dijo que él no entendía la presión que ella había sentido esa noche, que cuando yo le conté lo que había pasado la había puesto contra la pared y que tuvo que reaccionar rápido para protegerse. Mi amigo le preguntó protegerse de qué exactamente. Y ahí fue cuando ella soltó algo que ninguno de los dos esperaba. Le dijo que la razón por la que se puso tan nerviosa cuando él la confrontó aquella noche era porque, según ella, mi reacción había sido más fuerte de lo que él imaginaba. Dijo que cuando yo le dije que estaba cruzando una línea, también le advertí que si seguía con ese juego se lo contaría todo a mi amigo. Ella interpretó eso como una amenaza, como si yo estuviera tratando de presionarla para que no dijera nada sobre el coqueteo. Según su versión, en ese momento sintió que tenía que adelantarse y contar la historia de otra forma antes de que yo lo hiciera. Cuando mi amigo me repitió esa parte me quedé en silencio unos segundos. Porque, técnicamente, sí le dije que estaba cruzando una línea. Y sí le dije que no me gustaba lo que estaba pasando. Pero jamás lo dije como amenaza. Lo dije porque era lo correcto. Sin embargo, escuchar cómo ella lo reinterpretó todo me hizo darme cuenta de algo. En su cabeza, admitir un error nunca fue una opción. Todo tenía que transformarse en una versión donde ella no quedara como responsable. La conversación entre ellos terminó ahí. Él le dijo que ya no confiaba en nada de lo que decía. Ella respondió que era una pena que estuviera dispuesto a perderla por creerle más a su amigo que a su propia novia. Y después de eso cada uno se fue por su lado. Cuando mi amigo terminó de contarme todo eso en el bar, pensé que por fin la historia estaba cerrada. Pero entonces pasó algo que ninguno de los dos esperaba. Unos días después recibí un mensaje directo de ella. No era un insulto ni una amenaza. Era simplemente una frase. Decía, espero que estés contento. No respondí. Pensé que lo mejor era ignorarlo. Pero unos minutos después llegó otro mensaje. Ese segundo mensaje fue el verdadero giro de toda esta historia. Decía, la parte graciosa es que nunca me gustaste. Solo quería ver si eras tan leal a tu amigo como él cree. Me quedé mirando la pantalla durante varios minutos tratando de entender qué estaba leyendo. Según ese mensaje, todo lo que había pasado empezó como una especie de prueba. Ella quería ver si yo reaccionaba de forma correcta o si aprovechaba el coqueteo para cruzar la línea. Cuando vio que no lo hacía y que además estaba dispuesto a contárselo a mi amigo, decidió adelantarse y cambiar la historia para no quedar como la persona que inició todo. Lo más extraño de todo es que, cuando le mostré ese mensaje a mi amigo, él no se sorprendió tanto como yo esperaba. Solo suspiró y dijo algo que todavía recuerdo perfectamente. Dijo que, después de todo lo que había pasado, ya no sabía si ese mensaje era una confesión real o simplemente otra forma de manipular la historia para que pareciera que ella siempre tuvo el control. Y cuanto más lo pensamos, más sentido tenía esa última posibilidad. ¿Por qué si realmente hubiera sido una prueba, por qué mentir después? ¿Por qué intentar destruir mi reputación? ¿Por qué amenazar con inventar más cosas? Al final llegamos a la conclusión de que probablemente nunca sabremos cuál era la versión verdadera dentro de su cabeza. Lo único que sabemos con seguridad es lo que ocurrió de verdad esa noche. Ella coqueteó conmigo. Yo se lo conté a mi amigo. Ella intentó darle la vuelta a la historia. Y aunque todo terminó saliendo a la luz, el daño ya estaba hecho. Mi amigo perdió una relación que pensaba que era seria. Nuestra amistad quedó marcada por semanas de dudas. Y yo aprendí que, a veces, decir la verdad no te evita los problemas, solo cambia el tipo de problema que vas a tener. Si algo saqué de todo esto es que la gente que manipula las historias siempre intenta hacerte dudar de tu propia memoria. Intentan convencerte de que exageraste, que interpretaste mal, que todo fue un malentendido. Pero cuando empiezas a juntar todas las piezas, te das cuenta de que el patrón siempre es el mismo. Y ahora que todo terminó, lo único que realmente me pregunto es esto. Si esa noche me hubiera quedado callado, ¿cuánto tiempo más habría tardado en explotar todo?